Bienvenidos a Discutamos México y a este foro de discusión sobre perspectiva internacional. Y vamos a empezar, si les parece, con un primer tema que yo creo en general nos presenta un reto permanente a quienes hemos sido diplomáticos o quienes seguimos los temas internacionales. ¿Cuáles deben ser los objetivos de la política exterior de México mirando hacia adelante? ¿Qué es lo que México debe buscar en su política exterior? ¿Para qué sirve la política exterior? La escuchamos, la leímos, sabemos de ella por reportajes, pero muchas veces nos preguntamos ¿para qué sirve? Y yo quisiera empezar esta primera ronda, si les parece, preguntándole a Gabriel Guerra, ¿dónde ves, Gabriel, la política exterior de México a partir de ahora, pero yendo hacia el futuro principalmente? Mira, Andrés, yo creo que la primera pregunta que planteas es fundamental porque la mayoría de los mexicanos no sabemos bien con qué se come la política exterior, para qué sirve. Y bueno, más allá de las reuniones fastuosas y pomposas de Naciones Unidas, de las visitas de Estado que tantas disrupciones al tráfico causan en la Ciudad de México o en otras en donde se realizan, la verdad es que la mayoría de la gente pues, no alcanzamos a entender bien cuál es la utilidad. Y yo plantearía de entrada que en una frase de perogrullo, la política exterior debe servir para avanzar el interés nacional. Es decir, aquellas cosas que México tenga planteadas como país, materia de avance tecnológico, de desarrollo industrial, de crecimiento económico, de avance de la educación, de relaciones con sus vecinos, por supuesto, de influencia en el escenario internacional, de tratamiento de los migrantes mexicanos y de los migrantes que pasan por México. Bueno, todas esas cosas son fundamentales e importantes para el desarrollo de México como país. Todas esas cosas pasan y se atraviesan por la política exterior. Entonces, en la medida que la veamos como una herramienta para avanzar en esos otros terrenos, tal vez la podamos comprender mejor. Carlos, tú eres economista y tú ves mucho de lo que constituye la agenda de desarrollo de México y de otros países, pero hablemos por el momento de México. ¿Cómo ves tú la política exterior reflejada en esta tarea que todos tenemos de desarrollar México? La veo sin una base de sustentación. Yo creo que la política exterior necesariamente es una extensión de la política interior, de lo que pasa adentro del país, y como no tenemos un proyecto de país, como no tenemos realmente un plan de desarrollo para el país, ni para el presente, ni para el futuro, entonces la política exterior carece de una base de sustentación y con frecuencia se extravía. No tenemos claro qué queremos para nuestro país en el ámbito económico, en el ámbito político. Estamos entrampados en lo coyuntural, en lo que va pasando con el cambio de gobierno, con el cambio de personas, pero yo te diría que no hay un proyecto de país claro y por lo tanto tampoco hay una política exterior que permita una inserción inteligente de México en el mundo. Difícilmente podemos contribuir a la construcción de una estrategia de desarrollo para nuestro país, para nuestra región, cuando no tenemos claro lo que subrayaba Gabriel Guerra, cuáles son los objetivos, los intereses nacionales y cómo los mexicanos hacemos nuestros esos objetivos. Ahora, esto del interés nacional es un término que se dice fácil y se explica con mucha dificultad. ¿Cuál es el interés nacional de México? ¿Dónde podemos definir el interés nacional? Entendemos que tenemos un interés en ser más prósperos, tenemos un interés en reducir la brecha de desigualdad que existe en la sociedad mexicana, tenemos un interés en que México juegue un papel más o menos al nivel de su
tamaño de su población, de su poderío económico, pero ¿cómo se hace para distinguir este interés? Enrique, tú fuiste embajador en Nueva York ante las Naciones Unidas y subsecretario en la Cancillería. Todos los días te despertabas y decías, ¿el interés de México hoy es este? ¿O cómo veías el tema? Bueno, yo creo que hay un punto muy importante que señala Carlos ahora en cuanto a definición de proyecto nacional. Hemos tenido en algunas épocas de México un proyecto nacional, por ejemplo, algunos que no me gustaban a mí, pero lo teníamos. Por ejemplo, sustitución de importaciones en una época. Fuimos una potencia maquiladora y buscamos ser maquiladores en otra, ¿no? Pero a partir de eso, si ya es uno, digamos, si el proyecto de desarrollo, la plataforma de desarrollo va a ser la maquila, como se nos dijo en algún momento, bueno, pues a partir de eso puede uno pensar qué necesito del mundo exterior, con quién me voy a aliar, ese tipo de cosas. Si no tenemos ese tipo de fundamentos internos, es muy difícil avanzar, lo que decía Gabriel, el interés nacional, porque sería la interrogante de cuál es el interés nacional. Ahora, yo creo que la diplomacia, pensando a futuro, tiene para México, un país como México, dos puntos fundamentales. Uno es el posicionamiento del país en el mundo, con quiénes queremos estar y qué esperamos obtener de esas alianzas. Yo diría que hay que tener un sistema de alianzas flexibles por lo menos una década en México. A lo mejor nos vamos a aliar a fondo con Corea en materia tecnológica, y no necesariamente en lo político, pero sí, por ejemplo, nos vamos a aliar con, no sé, Argentina en ciertos temas multilaterales muy claves, o con algunos europeos para los temas ambientales. Ese es el tipo de fenómeno que creo que tenemos que empezar a construir, que no todas las fichas las tenemos puestas en un solo país o una sola región, sino que tenemos que dividir nuestro mapa mundi de acuerdo al interés nacional. Si después el mapa mundi responde o no, ese es un trabajo diplomático de fondo que hay que hacer. Es una primera vertiente. La segunda, creo, es darnos cuenta también que por la entidad, el tamaño de nuestro país en el mundo, hay ciertas cosas en las que tenemos que contribuir a la solución de aquellos problemas que nadie puede resolver individualmente, ni siquiera Estados Unidos o China. Esos temas globales, por así llamarlos, en los que sin la contribución de todos vamos a perder. Entonces creo que son los dos grandes puntos de enfoque que de nuevo nos traían a lo bilateral, lo regional y lo multilateral por otra parte. Pero tener muy claro eso, empujarlo en torno a eso que se ha hablado en esta mesa del interés nacional, del proyecto nacional. Correcto. Y si les parece, abordaremos esos temas, cuáles son esos temas un poco más adelante en el programa. Pero volviendo al tema de lo interno versus lo externo, yo creo que para muchos mexicanos la política exterior se reduce probablemente a la relación bilateral que tiene México con Estados Unidos y la relación que tenemos o que deberíamos tener o que sentimos afectuosa con los países vecinos hacia el sur, los países de América Latina y el Caribe. Es muy difícil para el mexicano promedio entender, por ejemplo, por qué México va a tomar una posición en un tema de sanciones contra Irán, por decir un tema que está de moda en el concierto internacional, o por qué México va a tomar una posición en el conflicto en el Medio Oriente, cuando geográficamente y quizás inclusive políticamente se encuentra lejos de nosotros. Entonces, a mí me gustaría que enfocáramos un poco sobre una explicación de por qué le importa a México tener posiciones sobre estos temas, por qué a México se le escucha o no se le escucha según el tipo de actuación que tiene en distintos foros y en sus relaciones bilaterales. Entonces, a mí me gustaría que enfocáramos un poco sobre una explicación de por qué le importa a México tener posiciones sobre estos temas, por qué a México
se le escucha o no se le escucha según el tipo de actuación que tiene en distintos foros y en sus relaciones bilaterales. Carlos. Bueno, yo pondría sobre la mesa 3 razones. La primera es que somos un país de casi 110 millones de habitantes, otros 12 millones en Estados Unidos. Es decir, el peso poblacional de México es muy significativo. Somos el país quizá número 10, 11 en materia de población. Somos la economía número 15 del mundo. Que hemos bajado, por cierto. Éramos el 10 o el 11 en algún momento. Yo recuerdo que a principios del 2000 andábamos hablando Nos pasó la India, nos pasó Rusia, nos pasó Corea, Brasil, España. Pero es simplemente estos 2 datos y la ubicación geográfica de México con 2 océanos vecinos de la economía más grande del mundo, pues nos exige algunas responsabilidades. Sin embargo, yo quisiera poner el acento en lo que nos pides, Andrés. ¿Por qué le toca a México determinadas tareas en el ámbito internacional y por qué son importantes para el país? Yo creo que padecemos una especie de espejismo en el sentido de que, por ejemplo, en 1994 llegamos al Tratado de Libre Comercio y nos convertimos en miembro del Club de los Países Industrializados. Y en buena medida, nuestra clase política, nuestra clase empresarial, vieron el acceso al TLC y al Club de los Países Industrializados como un punto de llegada. Dijimos, ya la hicimos, ya formamos parte de las ligas mayores, ya jugamos con los grandes. En los siguientes 15 años nos dormimos. El eje de gravedad del mundo se trasladó hacia el Asia-Pacífico, ya no tanto hacia el Atlántico Norte. Los países de Asia, sobre todo de Asia Oriental, que también del sur de Asia, cobraron mucho mayor importancia y nosotros nos contentamos con decir es que ya tenemos una asociación especial, estratégica con Estados Unidos. Entonces, no supimos responder a cambios muy dinámicos que siguen ocurriendo y nos fijamos más en el punto de llegada del TLC que en el punto de partida de decir estamos en un mundo en donde la competencia en materia económica, en donde la responsabilidad en materia política y de la seguridad internacional nos pide un papel mucho más dinámico. Gabriel, tú comentas, escribes y comentas en televisión temas muy variados de la agenda internacional. Yo creo que eres de entre las personas que más sigue lo que está pasando en distintos rincones del mundo y te gusta mucho hablar de esos acontecimientos. A Brasil se le ha criticado la búsqueda permanente de un liderazgo en América Latina, para empezar, y ahora recientemente en el concierto internacional. No hace mucho Brasil trató de tomar una posición en la mediación entre las potencias europeas y Estados Unidos en su conflicto con Irán y sanciones que se aplicaron contra ese país. Yo creo que México ha sufrido durante su vida una especie de esquizofrenia. Por una parte, hemos repetido constantemente que no nos interesa ser líderes en América Latina, ni tampoco líderes en el concierto internacional. Sin embargo, muchos países más pequeños, sobre todo nuestra región, miran hacia México y esperan de México un liderazgo en la toma de posiciones. ¿Cómo ves tú lo que decía Carlos Heredia respecto a la necesidad de estar presente en la agenda internacional en todo momento y sobre casi todos los temas? Mira, Andrés, a Brasil efectivamente se le ha criticado por ese afán que algunos consideran protagónico, como en su momento se le criticó a China, que quisiera estar jugando en ligas que, entre comillas, no le correspondían, o más recientemente también a la India, por querer ejercer un papel de liderazgo y de potencia regional.
Y lo único concreto es que hoy China es uno de los países indispensables en el concierto internacional. Hoy la India es un país sin el cual no se puede imaginar el escenario político, económico y de seguridad de una parte muy importante de Asia. Y Brasil es indiscutiblemente el país que está en el centro de la atención de todos cuando voltean a ver hacia América Latina. Así que, criticados o no criticados, con justicia o sin justicia, esos tres países se plantearon propósitos y los alcanzaron, a fuerza de perseverancia, de trabajo diplomático activo, de una colaboración, en el caso sobre todo de Brasil y de la India, entre el sector privado y el sector público. China no tanto, porque el sector privado chino es comparativamente más pequeño, pero son países que se propusieron algo, que dijeron qué queremos ser cuando seamos grandes y que no se plantearon una meta tan concreta como decía Carlos Heredia. La última vez que México tuvo un propósito más allá de sus fronteras, concreto y objetivo, fue precisamente el Tratado de Libre Comercio y el ingreso al club de los así llamados ricos, a la OCDE. Después de eso, los pocos objetivos que hemos tenido han sido tácticos, como el caso de la reforma migratoria, que además es muy difícil de conseguir por las variables políticas de Estados Unidos, pero tengo la impresión de que después del 94, no solo el gobierno mexicano, sino que también la academia, el empresariado, la clase política, la sociedad, dijimos, ya estamos, ya no necesitamos hacer nada y no hay una visión de dónde quiere estar el país. Concluiría la idea tal vez nada más con un pequeño símil futbolístico. A México nunca le va a ir bien en los mundiales, como hace poco atestiguamos, entre otras cosas, no solo porque no juguemos bien al fútbol, y no solo porque el fútbol mexicano tenga todas las carencias que tiene, sino porque no nos toman en serio. No somos un país que pinte y no pintamos porque no nos toman en serio los demás. Entonces, mientras no hagamos lo mismo en materia diplomática, económica, de promoción del país, vamos a seguir inevitablemente criticando a los brasileños. Yo tengo otra explicación un poco diferente de por qué nos va mal en ese tipo de deporte. Y es que México y los mexicanos no somos jugadores de equipo, no sabemos jugar en equipo. Es que tampoco nos va bien en lo individual. Cada uno de nosotros está acostumbrado a jugar por su cuenta en lo individual y el juego en equipo es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero hay una capacidad de autodenigración muy grande en el país también. También. Pero mira, Enrique, tú estuviste al frente de un tema importante que no mencionó Gabriel, que fue la decisión de México de aspirar por segunda vez, por voluntad propia, a un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y este fue un tema muy polémico en el debate nacional porque la primera vez que aspiramos a eso nos fue mal en los ojos de mucha gente porque tuvimos que pelearnos con Estados Unidos en frente al tema de Irak. Entonces, yo creo que eso sí es una decisión de interés nacional, es una decisión de que México tiene que jugar en el órgano más importante, garante de la paz y de la seguridad internacional, que durante décadas habíamos evadido, habíamos dicho que no queríamos, la famosa doctrina Tello, que no necesitábamos estar ahí porque solo nos iba a enfrentar con nuestro vecino. Y cuando efectivamente llegamos, finalmente, después de mucha discusión, nos enfrentamos con nuestro vecino. Tú estuviste al frente de un tema que fue la decisión de México de aspirar por segunda vez a un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que durante décadas habíamos evadido, la famosa doctrina Tello, que no necesitábamos estar ahí porque solo nos iba a enfrentar con nuestro vecino. Y cuando efectivamente llegamos, finalmente, después de mucha discusión, nos enfrentamos con nuestro vecino. Sin embargo,
ese enfrentamiento no tuvo consecuencias ni de largo plazo ni de fondo. La verdad es que yo buscaría con mucha dificultad algún incidente o algún tema que haya trascendido en esa diferencia más allá del momento mismo. Entonces, yo creo que ahí también México ha jugado un papel y está jugando. Somos miembros del Consejo de Seguridad ya en 2 ocasiones, como digo, por voluntad propia. Brasil y la India y los otros países que mencionaban son países que buscan un escaño permanente, un escaño ya de potencia en Naciones Unidas. México no se ha pronunciado sobre este tema. No sabemos si nos interesa o no. Sabemos que a lo mejor no nos interesa que sea Brasil, pero no sabemos si nos interesa a nosotros que pudiéramos ser el representante de América Latina. Platícanos un poco de este tema, porque creo que es un tema muy importante para situar a México en el concierto internacional. En Naciones Unidas actualmente hay 192 miembros y bajo cualquier estándar México es uno de los 20 países más importantes. ¿Importante en qué? En que es uno de los miembros de las Naciones Unidas que más puede influir en mantener un determinado orden de cosas en el mundo. Y que más pagamos, además. Y que más, bueno, la cuota de México es mayor a la de China. Y la de Brasil. Somos el contribuyente número 1 de América Latina. Pero bueno, es parte de esto, de que somos financieramente, políticamente, tradicionalmente uno de esos países que influyen en el debate de Naciones Unidas, sea en la Asamblea General o en el propio Consejo ahora, pero tenemos esa visión de afuera. Por eso esto me llamaba mucho la atención lo que hablan ahora de cómo nos autodenigramos tan fácilmente al interior de México, cuando en el mundo la verdad es que se espera una cosa contraria exactamente. México podría y debería estar haciendo todo esto a nivel mundial, pero se limita por razones bastante oscuras al mundo y a los propios mexicanos, francamente, a participar con esto. Me acuerdo el símil que usaba el primer ministro británico, John Major, donde decía que uno boxea arriba o por debajo de su peso. Y tradicionalmente a México se nos considera últimamente, en estos últimos 10, 15 años, como peleando muy por debajo de nuestro peso. Así es. Se observa uno países como Noruega, por ejemplo, que son países pequeños, realmente pequeños, y tienen un peso internacional. Su diplomacia pesa mucho. La diplomacia costarricense en la región, por ejemplo, pesa mucho más de lo que internacionalmente pesan. Nosotros no hemos llegado siquiera a ese nivel, a estar, es buen símil ese, peleando en nuestra categoría. Entonces, le ponemos muchos frenos a nuestra política exterior, a nuestro posicionamiento en el mundo. Nos da miedo, ¿no? A veces nos da miedo tomar posiciones sobre temas. Hay cosas, por ejemplo, Medio Oriente. Medio Oriente es un tema que afecta al mundo entero. No solo a quienes siguen a los... Andrés, en esto, perdón, porque es bien importante esto. Me parece a mí que algo que ocurre tradicionalmente en México es hasta que no tengamos resueltos todos los problemas internos, no podemos ir a tratar de hacer algo en Haití, que acaba de tener un terremoto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo hambre en Oaxaca. Entonces, hasta que todos los oaxaqueños ya tengan un nivel nutricional, etcétera, de un altísimo nivel, podemos entonces quizá participar en el exterior. Y se ve en la experiencia mundial que es precisamente a la inversa. Contra más salen los países, más se internacionalizan, más rápido superan los problemas de Oaxaca. Es una cuestión que tenemos que entender. Ahí es donde la política exterior se conecta de manera inversa, como lo hablaba Carlos hace un minuto, con todo lo demás de México. ¿Cómo vamos a tener una mayor fuerza inversionista mexicana en el mundo? A través de las instituciones clásicas, el ProMéxico y Bancomex, todo eso no es así. Es a través de ese posicionamiento de lo mexicano en el mundo. Hay que hacernos hasta de moda. Carlos, de los 4, tú eres el único que no ha sido diplomático, que no ha ejercido la diplomacia. Tenemos el servicio exterior que necesita tener México para esta visión que estamos dibujando de un país activo, imponiendo su peso conforme a su tamaño, a su poderío, a sus intereses. Yo creo que tenemos un servicio exterior que es un reflejo del país. Es decir, es un poco la pregunta que nos planteamos frecuentemente. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos los diputados que necesita el país
Pues creo que no. Tenemos los que... Honrosa excepción cuando tú fuiste diputado. No, pero en buena medida el Servicio Exterior Mexicano pues es un reflejo de los aspectos brillantes y de los aspectos oscuros y de las limitaciones y de los logros del país. Entonces no es un cuerpo de mexicanos excepcional, sino que refleja lo que ocurre en el país. Y yo quisiera aquí introducir, si me permites, Andrés, un tema que es relativamente reciente, que tiene que ver con la participación de estados y de municipios en las relaciones internacionales de México. Es un tema que a mí me ha tocado... Los llamados nuevos actores. Así es, que me ha tocado impulsar. Soy de un estado fronterizo, Tamaulipas, he trabajado en el estado de Michoacán, que tiene una muy fuerte presencia en el flujo de trabajadores migrantes a Estados Unidos y es una ventana al Asia-Pacífico con el puerto Lázaro Cárdenas. Y yo creo que allí hay una vertiente que no hemos aprovechado lo suficiente. Cuando yo he estado, digamos, en el diálogo con los Estados Unidos respecto a lo que ocurre con nuestros trabajadores migrantes, frecuentemente escucho que nosotros no tenemos una estrategia como país respecto de, digamos, aprovechar, capitalizar lo que significa la muy valiosa contribución de la mano de obra mexicana a la economía de los Estados Unidos. Hablando de perspectiva hacia el futuro, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos tiene un estudio que dice entre el 2010 y el 2030, el 100% del crecimiento de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos vendrá de la migración. Esa migración vendrá en quizá 60% de México y sin embargo nosotros no tenemos un planteamiento a futuro respecto de integración económica con Estados Unidos, respecto de complementación de población con Estados Unidos y de preparación y educación de la fuerza de trabajo. Dejamos a su suerte a nuestros compatriotas. Creo que le invertimos bastante en relaciones públicas y todo al TLC, pero en el tema de nuestros trabajadores migrantes nos quedamos de lejos, muy cortos. Ahí me ganaste un poco el tema, pero pues vamos a entrar al tema segundo nuestro, que es el tema de la relación con Estados Unidos, porque sin duda es la relación y la parte de la política exterior y la parte de la presencia de México fuera de México más importante que tenemos. Lo tenemos importante, obviamente, por la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos o que trabajan en Estados Unidos, que van y vienen de Estados Unidos, pero también por la relación económica, la relación de inversión, la relación comercial, la relación en temas como salud pública, la relación fronteriza, que es muy compleja, muy tensa, difícil. Voy a ser un poco polémico al plantear una declaración mía, y asumo enteramente la responsabilidad por ella, de que México en los últimos años no ha tenido una política hacia Estados Unidos. No sabemos qué es lo que queremos de la relación con Estados Unidos. Es una relación coyuntural, una relación que se ha definido mucho por ellos, es decir, la parte de seguridad post-11 de septiembre y el ataque a las Torres Gemelas. No sabemos qué es lo que queremos de la relación con Estados Unidos. Es una relación coyuntural, una relación que se ha definido mucho por ellos, es decir, la parte de seguridad post-11 de septiembre y el ataque a las Torres Gemelas. ¿Cómo podríamos definir qué necesitamos, qué queremos, qué buscamos en la relación con Estados Unidos y qué es lo que debería ser la política exterior para lograrlo? Vamos a empezar con Gabriel.
y después les voy a pedir a Enrique y a Carlos su opinión también. Bueno, yo creo que primero que nada... Muy concretamente para que podamos trazar un poco los lineamientos de la política exterior mexicana hacia el futuro. Mira, primero que nada, Andrés, yo creo que México debería asumir el tamaño y la dimensión y la inevitabilidad de la relación con Estados Unidos. No es un tema de vocación política, no es un tema de decisión, ¿no? Nos tocó ser vecinos del país más poderoso del mundo en este momento. Yo me acuerdo hace muchos años que, siendo mis padres diplomáticos, viví en Israel y le contaba a mi madre a alguien, decía, bueno, es que en México decimos que pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y le contestó un israelí, señora, aquí decimos exactamente al revés. Pobre de Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, muchas naciones darían su ojo izquierdo por ser vecinos de Estados Unidos. Y nosotros nos la pasamos lamentando esa cercanía. Entonces, primero asumir que ahí está, que es una nación que representa el 80-85% de la relación económica de México con el mundo, que representa el destino principal de decenas de millones de mexicanos, que representa la segunda o tercera fuente de divisas más grande del país, dependiendo del año, ¿no? y del precio del petróleo, pero invariablemente entre las tres primeras junto con el turismo y el petróleo, del cual provienen además la mayoría de los turistas y una parte muy importante de las compras de petróleo. Así que no hay manera de darle vuelta a esa relación. Y yo creo que nos ha faltado en los últimos varios años una visión clara de qué queremos hacer en la relación, sin duda. Nos ha faltado una buena ejecución también, en muchos casos. Creo que todo el aprendizaje que se había logrado a lo largo de muchos años de cómo operan y funcionan los Estados Unidos, como que se puso en paréntesis. Y entonces, no necesariamente el cuerpo de funcionarios dedicados a la relación con Estados Unidos es el de quienes mejor conocen esa relación. No quiero individualizar de ninguna manera. Y lo mismo ha pasado, de nuevo, con los empresarios mexicanos, que no le ponen atención más que para hacer un negocio o un deal concreto, a diferencia de los estadounidenses acá que sí lo hacen. Entonces, en la medida en que entendamos que de esta no nos podemos salvar, que allí está y que es una oportunidad que hay que tomar más que un riesgo que hay que evitar, yo creo que en esa medida podríamos ser más exitosos, Andrés. Enrique, tú fuiste subsecretario para América del Norte, tuviste bajo tu responsabilidad la relación bilateral. Yo creo que hoy la relación probablemente se encuentra en uno de sus puntos más favorables desde el punto de vista de la realidad de la cooperación que se está dando en ciertos temas bilaterales, sobre todo aquellos relacionados con la agenda de seguridad, pero es una relación donde estamos condenados a malentendernos el uno y el otro. No, definitivamente yo creo que en los últimos, 10, 15 años ha cambiado mucho esto. Incluso... Pues lo digo porque recuerdo este libro que escribió el ex embajador americano David Awaki, el oso y el puercoespín, dando un poquito la impresión de que siempre vamos a estar en planos totalmente diferentes. No, sí hay problemas de entendimiento, hay muchos tabúes de este lado de la frontera y de aquel, indudablemente, de la percepción y los estereotipos que tienen de los mexicanos, del estereotipo que se tiene aquí del yanqui, del americano medio. Pero yo creo que siempre es una oportunidad por los cambios de administración. Creo que esta etapa de Obama abre perspectivas para entendernos de una manera diferente con los norteamericanos. Los debates que se están dando dentro de Estados Unidos, muchos tienen que ver con México, es bien interesante y eso hay que capitalizarlo políticamente. Pero creo que la gran falla de ambos países, francamente, independientemente de los gobiernos que hayan tenido, es uno, que seguimos acarreando una agenda vieja, anquilosada, de los años 40. El bagaje histórico. No, bueno, seguimos todavía, de veras es o sea, si hacemos un recuento de éxito de los últimos 60 años entre México y Estados Unidos, es para que los dos de veras nos reprobaran en la clase de relaciones bilaterales. Porque seguimos todavía el día de hoy clavados en los temas principales. ¿Cuáles son? Migración y drogas. Igualito que en los años 50. No hemos podido avanzar verdaderamente nada. Se ha ido deteriorando, de hecho, esto.
los parches que se han ido poniendo, sea la ley migratoria ya o al no crecimiento mexicano que permita pues, que la gente tenga un empleo digno y que lo retenga en nuestro país. La parte de drogas, pues hemos visto un deterioro creciente en los últimos, pues que les gusta, 5 años, no vayamos más lejos, ¿no? Y por otra parte, no tenemos sustitutos de agenda en una estructura nueva de relación. Y a esto me refiero yo, sustitutos de agenda en las cosas que a los dos países realmente sí les va a dar su futuro, que son los temas de energía, de tecnología, tener una frontera, tenemos una frontera verdaderamente entre la 15ª economía del mundo y la primera del mundo, que no se la merecen ni ellos ni nosotros. No sé si en algunas partes oscuras de África a lo mejor ese tipo de frontera lo debemos tener. Tú que eres tamaulipeco, es terrible lo que pasa, y no hay infraestructura en nada, ni para cruzar en coche, ni para cruzar a caballo, ni para absolutamente nada. La parte ambiental, ya empezamos a ver los estragos de no tener ningún tipo de acuerdo en materia ambiental. Pero ya estamos viendo los estragos muy, muy grandes, ya no se diga en el Golfo. Pero es un tema que es de los dos inevitablemente. ¿De quién es la culpa de BP? Ese es otro tema. Cuestión de inversiones, no tenemos sistemas privilegiados de inversiones, hablo a nivel norteamericano. Es decir, bueno, inversión intranorteamericana, ¿qué privilegios le vamos a dar? A diferencia de la que viene de Londres o la que viene de China. No hacemos nada en ese terreno. En materia monetaria ni siquiera hablamos. No vaya a ser que algún día se nos ocurra dar algún avance de control inflacionario regional, por ejemplo. Y en materia de seguridad, pues básicamente es lo que le duele a uno un rato y lo que le duele al otro. Después del 9/11, pues vienen muchas cosas que tienen que ver con terrorismo. Ahora nos preocupa a nosotros el flujo de armas, pero no tenemos una conversación seria con los Estados Unidos y con Canadá, es decir, causas en esta región, de cara a las otras regiones del mundo y frente a nosotros mismos. Yo creo que ese es el gran tema. Va un poco... regresa a este tema de que nos quedamos dormidos, que en estos 15 años, en lugar de aprovechar la vecindad y la sociedad que establecimos, cada quien ha ido por su lado y hoy en día no hay ni siquiera un interés ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México. Hacia adelante, Carlos. Hacia adelante, Andrés, en la relación con Estados Unidos, yo planteo 3 cosas. A ver, Enrique Berruga ya adelantaba el tema de energía, de transición tecnológica, que es absolutamente fundamental para el siglo XXI. Un segundo tema, yo creo que hay una especie de desencuentro entre la visión de la relación con Estados Unidos que tiene la mayor parte de los mexicanos que tiene parientes allá y la visión de las élites. La visión del grueso de los mexicanos que tienen parientes allá es muy pragmática. ¿Ustedes quieren más asociación con Estados Unidos? Claro que sí. Si eso se traduce en que yo puedo ver a mi sobrino en Chicago, ir y regresar a Los Ángeles, trabajar allá X número de meses y volver a mi país. Perdimos la circularidad en la migración y hay que recuperarla con esta complementariedad del mercado laboral. Y el tercer tema, yo no lo hemos mencionado hasta ahora, pero me parece fundamental, es el tema educativo. Es increíble que Corea del Sur, que queda a 8,000 kilómetros, tenga muchos más estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado en los Estados Unidos que México. Tenemos poquísimos estudiantes estadounidenses en México y por ahí empieza la imbricación de las dos sociedades, el conocernos mejor directamente. Yo creo que tendríamos que avanzar un programa muchísimo más ambicioso, que vengan, empezando por los hijos de los mexicanoamericanos, que vengan masivamente a México y que recuperemos la capacidad de entrada de los estudiantes mexicanos en los Estados Unidos. Esos estudiantes eventualmente se convierten en embajadores en el otro país y son un vehículo privilegiado, un canal para que nos conozcamos directamente. No es un programa demasiado caro, demasiado ambicioso, pero es absolutamente estratégico y fundamental para darle sustento a la relación bilateral en el futuro. Empezando por los hijos de los mexicanoamericanos,
que vengan masivamente a México y que recuperemos la capacidad de entrada de los estudiantes mexicanos en los Estados Unidos. No es un programa demasiado caro, demasiado ambicioso, pero es absolutamente estratégico y fundamental para darle sustento a la relación bilateral en el futuro. Bueno, yo creo que el tiempo, como siempre, corre y hay muchos temas que podríamos abordar, pero yo quisiera rematar este foro con una teoría de juego, como se hace de repente en quienes estudian los temas internacionales. Cada uno de ustedes ha sido nombrado canciller de México el 1 de diciembre del año 2012, con el nuevo gobierno que entrará en esa fecha. ¿Cuáles serían los 2 temas prioritarios que cada uno de ustedes le llevaría al presidente en 2012 para conformar una política exterior donde México pelee, si no arriba de su peso, en su peso? Que seamos una potencia media con una política exterior activa, como la tuvimos en alguna época en el pasado. Estamos hablando ahora de prospectiva, por eso no hemos hablado mucho del pasado. Pero ¿cuáles serían estos? Carlos, empieza tú, Enrique, y después Gabriel. El tema 1 sería, por el peso que tiene la relación con Estados Unidos, plantearle a los Estados Unidos en positivo una visión conjunta, una estrategia coordinada en los 3 ámbitos que hemos mencionado: integración económica, complementación de los mercados laborales y educación y preparación de la fuerza de trabajo. ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué contenido darle al término responsabilidad compartida? Creo que la relación con Estados Unidos está estancado en lo conflictivo y no en lo proactivo, en lo propositivo hacia adelante. Y lo segundo que yo plantearía serían los grandes temas globales, en el tema de cambio climático, en el tema de transición energética hacia energías renovables, que fuéramos consistentes con lo que impulsamos adentro de México y lo que proponemos afuera. Es decir, tenemos ya una emergencia ambiental, en el caso mexicano, se nos acabó el petróleo, la transición energética tiene que conjuntar nuestros esfuerzos en materia ambiental, en materia de energía, en materia de producción de alimentos, y México tiene que ser consistente entre las políticas que adopta adentro y las que promueve afuera. Muy bien. Enrique. Son exactamente los 2 temas que yo llevaría en una tarjeta en su momento al presidente nuevo de México, diciéndole: esto no se puede perder del radar. Quizá ampliándolo un poquitito más de lo que estaba señalando Carlos, que es jugar nuestro papel de país norteamericano para tratar de explorar más allá de lo que se ha hecho hasta ahora todo el tema de una comunidad norteamericana, por beneficio de los 3. Se ha llegado en ocasiones como, bueno, es que nosotros somos el chico problema del vecindario. No es así. Tenemos también una cantidad de posibilidades de ser parte de la solución. Y habría un subtema dentro de esto de la Comunidad de América del Norte que me parece que es bien interesante. Yo creo que ya debemos de empezar a ver el regreso de nuestros paisanos. Tenemos 10 a 12 millones de mexicanos allá que se manejan en 2 sistemas, tienen ahorros en los Estados Unidos, saben funcionar allá, han aprendido nuevas tecnologías, etcétera. Ojalá que regresara un porcentaje, no sé cuál, pero grande. Son una comunidad binacional. Exactamente. Son los primeros norteamericanos reales, digamos, de esta, ¿no? Sí. Entonces me parece que es importante no solamente no cerrar la puerta de regreso a México, sino abrirselas de par en par y decir: señores, si usted es zacatecano y regresa a Zacatecas, va a tener usted un premio. Y tráigase sus ahorros después de 25 años de trabajo, ya lo que sea, y haga aquí, plante industrias, haga negocios, abra oportunidades de trabajo para sus familiares incluso, haga brillar a su estado.
brille usted mismo. Y finalmente, perdón, me faltaba nada más el segundo gran tema, que hablabas de lo multilateral o lo global. Nada más daré un enfoque. Creo que sí es importante para un aterrizaje más puntual, sí ver este asunto de las alianzas flexibles. Es decir, ¿con quién nos aliamos para qué? Exacto. O sea, no nada más lo multi así en abstracto, sino en ese tema. Gabriel, Sí, señor secretario. si se diera ese poco probable escenario, lo primero que haría, por supuesto, sería declinar en favor de cualquiera de ustedes tres. Después de haber hecho eso, y ya habiendo renunciado al cargo, llevaría yo una nota diciendo, primero que nada, tenemos que reconstruir, rehacer y replantear nuestra relación con América del Norte. No puede ser que siendo parte de, no le entendamos, no hagamos correctamente la tarea y no estemos siendo influyentes. Más allá del dinero que nos gastemos o no nos gastemos, yo creo que es algo a lo que hay que invertirle, pero que tampoco es demasiado caro. Pero tenemos que jugar un papel de influencia en la región. Y el segundo punto es sentarse el presidente de la República que llegue en el 2012 con la comunidad empresarial, con los liderazgos político-partidistas, con la academia, con la inteligencia mexicana, por así decirlo, es decir, qué clase de país queremos ser y qué papel queremos jugar en el mundo de los acuerdos que tomemos en este grupo y en esta mesa. Entonces vas a gobernación, no a relaciones. Exacto, por eso voy a declinar. No, porque, bueno, si fuera yo a gobernación haría otras travesuras. Porque en la medida en que no tengamos una visión de país, de lo que queremos hacer afuera y de lo que queremos ser afuera, todo lo demás es simplemente retórica de buena voluntad. Es interesante hacer notar que de los temas que cada uno de ustedes mencionó como prioritarios o importantes, la gran mayoría, si no la totalidad, son temas de política interna también, es decir, son política energética, política educativa, política laboral, y yo creo que eso quizás, forma de concluir este foro, esta mesa, podríamos decir que la tarea principal en una perspectiva de México en el mundo sería convencer al gobernante, al presidente de la República, de que necesita entender que la política exterior no es más que un reflejo de la política interna y que para que tenga éxito en la política interna tiene que también tener éxito en su política exterior. No se vale llegar a la conclusión que quizás algunos hayan encontrado en el pasado de que la política exterior no importa mucho y que toda la batería, todos los esfuerzos, todos los recursos se tienen que enfocar hacia la política interna. Cuando uno piensa un poco en cómo los Estados Unidos de Norteamérica maneja su agenda con México, es una agenda, ellos lo llaman interméstica, pero es una agenda de temas internos estadounidenses. La seguridad, la migración, el comercio, la inversión, todo se refleja sobre su política interna. Y yo creo que ahí es donde México hacia el futuro podría hacer un trabajo y una labor mucho más importante yendo hacia adelante. Gabriel Guerra, Enrique Berruga, Carlos Heredia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Señores cancilleres. Un gusto participar en Discutamos México. Suerte con los programas que vienen, Andrés. Gracias.